Son las 5:25 y os diré que perderle el miedo a las mates parece un poco misión imposible a veces. Y es que nos dirigimos hacia ellas con la sensación de que ya lo tenemos todo perdido. Con esa actitud, ¿qué batalla espera ganar uno? Menos mal que tenemos en redes a profesionales dispuestos a echarnos un cable y llevar soluciones a grandes problemas a nuestro perfil de Instagram. Es el caso del profe y divulgador Javier Martín, que tiene entre manos su libro Piérdele el miedo a las mates. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. ¿Otra vez? Vaya. ¿No es la primera vez que vienes a hacer radio? En El Sol Sale por el Oeste hemos ¡Vaya, estado. tenía que decirlo! No son, iba a vender que somos enemigos, pero no. Somos colegones máximos. Un beso, Antonio y Mané, no son los mejores, pero estáis muy bien. Ahora sí, a lo mejor algunos te conocen, si no es por haberte escuchado en El Sol Sale por el Oeste, es directamente por redes. A prueba con Javier, ese Javier, con casi 200.000 seguidores. Primero te voy a preguntar cómo empieza esta andadura, cómo empiezas tú a subir tus cosas en redes. Tus cosas que son mates, química, física, o sea, las cosas complicadas. Pues casi que por casualidad, ¿no? Acabamos la carrera y tenemos que buscarnos un poco la vida, ¿no? Con el tema de clases particulares y, bueno, proyectos paralelos, digamos. Y pues nada, empezamos con Instagram y YouTube en 2019. Así que pues 7 años después, aquí estamos y bueno, habiendo crecido. 6 años después y 200.000 personas casi. Se dice pronto. Claro, aquellos que no te conozcan, los que saben ya quién eres, que seguro que les has salvado de algún suspenso, lo tienen claro. Pero para los que se estén preguntando, pero esto de mates, de física, de química, son apuntes, ejercicios, clases particulares hechas por ti para quien las quiera escuchar. Sí, bueno, el tema de las clases ya lo dejamos, pero vale. Bueno, Instagram y YouTube ahí está, con mates, con física, química, tanto la parte académica como la parte de consejos de estudio. Y luego, bueno, pues fuera de eso, pues nos dedicamos bastante al mundo de la divulgación, formación, etcétera. Di la verdad. ¿Tú esta buena letra y estos apuntes ordenados los tenías cuando tú estudiabas? ¿O ha sido a raíz de empezar a compartirlos por redes? Es que es un primor lo que hace este chico, ha traído los apuntes, ha traído los ejemplos, es que está todo, es que ¿cómo no van a dar ganas de estudiar? ¿Tus apuntes eran así? Pues cuando era estudiante, digamos que un poquito menos, ¿verdad? Porque era muy complicado tenerlos bien, tenerlos limpios y estructurados también. Pero bueno, fue sobre todo cuando empezamos a dar clases particulares, que ya la exigencia de hacer las cosas bien pues es máxima. Y además justo el año de la pandemia, además ahí apretamos bastante haciendo un montón de apuntes, sobre todo, bueno, esa selectividad, estamos hablando ya de casi que de recuerdos de Vietnam, ¿no? Porque Total. fue hace bastante tiempo, pero esa selectividad en concreto pues fue bastante intensa. Claro, es que imagino que la cosa habrá, o sea, tú además habrás podido ver, justo que comentas que comienzas en redes en 2019, que es además ese año del boom, hubo quizás los que ya estábamos fuera de las aulas, pues no vivimos ese periplo que sí que vivieron los chavalitos y las chavalitas que estaban estudiando, que tuvieron que si volver a casa, que si estudiar desde tal, que si no voy, que si ahora sí voy, que si estos centros, que si estos otros abren. Hubo ahí una serie de cosas que entiendo que a muchos le volviera loco, especialmente a los que se preparaban para selectividad. ¿Cómo viviste eso? ¿O fue por el tema de empezar justo en ese momento que quizás no fue tanto choque? Sí, bueno, yo llevaba ya, pues eso, el año antes, porque la selectividad anterior ya estábamos, pero sobre todo ese año pues fue muy intenso y diría que ahí es cuando empecé a crecer un poquito en redes sociales. Y sobre todo recuerdo que los meses finales del curso pues fueron bastante intensos. Recuerdo que hacíamos directos, que hacíamos un montón de concursos, el número de horas de clases además se multiplicaban también. Bueno, fueron tiempos memorables por lo menos por esa parte. ¿Tiempo? Bonito. Qué bonito recordar, pero qué bonito es también que no vuelvan. Por una parte sí, por la otra evidentemente pues no. ¿Y eso cambió de alguna manera tu percepción de lo importantes que son las clases? Bueno, al final creo que fuimos valientes, ¿no? Sobre todo por el apostar por la educación online, además justo antes de la pandemia, ¿no? Es decir, era un par de añitos, un par de cursos antes, ¿no? Pero sí, claro, desde entonces pues al final lo que nos enfrentamos sobre todo es a un mundo en el que, bueno, pues la digitalización evidentemente es muy importante, eso supone muchas oportunidades y muchos desafíos, ¿no? Y en el caso particular de la educación, pues lo estamos viendo, ¿no? Está la inteligencia artificial
las redes sociales, los datos, que además en el mundo empresarial, en el mundo privado son muy importantes, por eso los matemáticos son ahora mismo de las carreras con menos paro y mejor remuneradas, y pues precisamente eso es también un poquito lo que intentamos hacer, ¿no? Educación por un lado, pero también divulgación, y además muy centrada también en esa parte digital y tecnológica, y es que hay muchas relaciones mates-tecnología. Tú que estás tan conectado a esto y que creo que lo ves desde una perspectiva valiente, ¿crees que vamos con miedo hacia los números, tanto en matemáticas como en física como en química? Sí, por supuesto, depende de cada persona, pero sí, es la asignatura al final que más se invierte en refuerzo académico, y no es casualidad, ¿no? Al final es más compleja, es otra forma de estudiar, también depende, ¿no? de cada persona, y luego hay precisamente lo contrario, ¿no? Hay chicos o chicas que se le dan muy bien, incluso pues tienen bastante predisposición hacia las matemáticas, pero al final es una asignatura que cuesta muchísimo, y es un poco lo que intentamos hacer en esas redes sociales, ¿no? Ayudar a la gente con física y con química, pero matemáticas al final es la que siempre más ayuda se necesita. Oye, Javier, ¿y hay algún tipo de incentivo que ayude más a las personas que se nota fatal? Algunos estudiantes que los que se les da mal. ¿Hay algún truco, alguna canción, alguna, no sé, cualquier cosa que ayude a todas las personas a las que se les da mal, sacarlo un poquito más fácil? Bueno, estudiar sería un buen método. Sí. Sí, bueno, ahí entra la parte de métodos de estudio, ¿verdad? Entonces, digamos que no hay un método mágico, ¿no? Porque si hubiera un método mágico, pues lo estaríamos aplicando, y entonces no estaríamos aquí ninguno. No habría ningún problema, ¿no? Pero sí es verdad que lo que digamos que más tenemos como problema es el tema de que muchas veces estudiamos casi que sin papel y boli, es decir, sin hacer las cosas, ¿no? De una forma pasiva. Entonces es una asignatura, y toda la ciencia en general, ¿no? Pero en particular las matemáticas, pues es una asignatura en la que hay que arremangarse, ¿no? Y hacer las cosas con papel y boli, ¿no? Aunque estemos por ahí en las redes y un vídeo de YouTube o de otra red social te pueda echar una mano, pero al fin y al cabo siempre hay que hacer las cosas tú y equivocarse, ver qué errores cometes e ir mejorando. Métodos de estudio activos. Y además creo que muchas veces en otro tipo de asignaturas que son más teóricas nos ponemos a estudiar, ¿no? Y parece que la respuesta hemos estudiado en el libro la respuesta al problema. Creo que por lo menos a mí me ocurría cuando yo estudiaba matemáticas, y era, para sorpresa de nadie, de esas personas a las que se les daban terriblemente fatal. Pero creo que no caemos en que lo importante no es solo ese resultado numérico que nos dé, sino cómo hemos llegado hasta él. Que eso me lo enseñó, lo aprendí yo ya cuando estaba terminando bachillerato. Entonces ya digo, pues ya no me sirve, que voy a hacer periodismo luego. Pero sí que creo que es eso también un poco lo importante, no solo llegar al resultado, sino entender cómo hemos llegado a ese resultado, que es una cuestión al final muy lógica, ¿no? Efectivamente, al final es la asignatura del pensamiento lógico y abstracto, ¿no? Entonces por eso no nos debemos enfocar solo en los resultados, que evidentemente también, o sea, hay que tener siempre... Además que te los piden. Te los piden. ¿Cómo llegaste ahí? ¿No? Sí, hay que orientarse a los resultados, pero también hacia los procesos, ¿no? Por eso se pide mucho que se justifiquen las respuestas, y eso a la hora de estudiar también es lo que hace que no solo... Si tú lo memorizas, digamos que te acuerdas, ¿no? Al día siguiente, entonces te puede valer para un examen, pero al final a medio largo plazo tienes que entender las cosas, y es lo que nos queda en ciencia, ¿no? Entender las cosas y ir un poco a los principios básicos de los que salga el resto de pasos. Oye, y hablando de redes sociales, que muchas veces yo creo que la comunidad en redes sociales es lo que le permitamos que sea, ¿no? Pero ¿tú te has encontrado con hate en redes sociales? Gente que te viene a decir, pues esto no se hace así. Es muy difícil que te encuentren a alguien que te diga algo mal cuando son matemáticas. Claro, si no es que es así, aquí, ¿no? Es así. Bueno, pues sí, es algo que evidentemente vemos en el mundo de las redes sociales. Creo que en el mundo de la divulgación, ciencia, etcétera,
Creo que pasa menos, ¿vale? Porque evidentemente hay otras cosas que son muy polarizadoras, ¿no? De hecho, yo llamo precisamente a ese mundo de la divulgación casi que el lado bueno de Internet, de las redes sociales, sí, ¿no? Dentro de ese mar. Pero bueno, sí, hombre, siempre hay alguna pequeña anécdota, pero en mi caso diría que es muy residual, ¿no? Sí. Siempre, bueno, pues a veces te puedes equivocar en alguna cosita, en un signo, en algún número y te lo dicen, eso puede pasar. Claro. Alguna vez, no sé, te han dicho como si estás solo orientado hacia lo que es la propia red social y no hacia el contenido, lo cual, bueno, creo que en mi caso es evidente que con la cantidad de contenido que tenemos, pues creo que ayudamos muchísimo y además me lo están diciendo continuamente, o sea, me escriben muchos alumnos, muchos padres. Que lo positivo que recibes está por encima de esas personas que al final... Creo que el tema de las redes sociales lo que expone es el proceder de alguien. O sea, tú decides porque consideras que este es el método que a ti te ha funcionado, que te viene bien, que a tus alumnos le funciona, que a la gente que recurre a ti le funciona. Y evidentemente habrá gente a la que no le funcione, como comentabas antes. Bueno, cada cual tiene su método de estudio. Entonces, está muy bien que uno venga y diga, pues mira, a mí esto no me funciona. Claro, pero es que tú no tienes que hacer las cosas acorde a otras cosas que no consideres. Mientras lo que hagas... O sea, es que creo que hay mucha crítica que está basada en, pues a mí esto no me parece bien. Bueno, chico, ¿yo qué le hago? Pues hazlo tú. Y encantado, estupendo. Vente tú aquí a hacer esto y a ver si lo haces bien, a ver si no lo haces bien o a ver si lo haces de otra manera. No sé, creo que a veces nos confundimos con muchas cosas. Y que son propuestas, que si te sirve bien, que tú no estás obligando a nadie a decir tienes que venir y verlo y hacerlo así. Oye, todo esto lo estamos ubicando, estamos hablando de la comunidad en redes, que es enorme y que espero que siga creciendo y que, por cierto, si alguien nos está escuchando y dice, pero esto que a mí me va a venir estupendo, a mí o a mi chiquillo, a mi chiquilla, a prueba con Javier. No podéis perderlo de ninguna manera porque es el primero que sale. Ahora, piérdele el miedo a las mates. Este último proyecto de coger todo y convertirlo en un libro. ¿Esto qué es? ¿Cómo nace? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues nada, me escribe una editorial antes de verano y bueno, viendo el contenido que teníamos en redes, pues creo que era el momento de lanzarlo, ¿no? Entonces estamos en campaña para lanzarlo, ¿vale? Nos quedan 25 días, llevamos más de 50 libros vendidos, ya que aquí somos muy de números. Ayer leía una estadística, ¿no?, que decía que el 86% de los autores no llegaban a 50 libros por año, ¿vale? Eso en España, ¿no? Hoy hemos llegado justo a los 51. Bueno, mira, ya estamos en... Has superado ya. Ese 20%, ya está, mira. Pero bueno, al final estamos en esa campaña, así que enfocados en eso, ¿no?, en llegar al objetivo, que son 150, para poder publicarlo y que esos apuntes que bueno, están llegando a mucha gente, porque al final me escriben, ya te digo, mucha gente agradeciéndolo, pues para poder publicarlo, ¿no? Precisamente un poco lo que me decías antes. ¿Para qué edades comprende el libro? Que nos están escuchando padres de adolescentes o de niños pequeños, pues que sepan más o menos qué rango de edad hablamos. Sí, el libro es de mates de secundaria, es decir, lo que en España sería de primero o segundo de la ESO. Sí, 11, 12 años. Sí, hasta primero o segundo de bachillerato. Entonces tiene una parte, digamos, puramente académica, con los mismos apuntes que subimos a redes sociales. Y luego también una parte divulgativa, ¿no? Es decir, para qué sirve cada una de estas áreas, en qué consiste, de dónde viene. Y precisamente, hablando hoy de estos temas, pues metemos esas aplicaciones principalmente en el ámbito de la tecnología, ¿no? Porque al final el Big Data está muy basado en la estadística, la inteligencia artificial está muy basada, por ejemplo, en redes neuronales, que al final eso también es probabilidad, la programación, también es funciones, o por ejemplo lo que es todo lo que es programación, Google. Pues al final hay muchos vectores, muchas matrices, muchos unos, muchos ceros, ¿no? Detrás uno y cero detrás de todo ello. Que se prepare el cuadernillo rubio 2026. Total, me parece además un proyecto súper chulo. Y eso sí, en el momento en el que se vendan los 150 libros iniciales, esa tirada inicial, ¿existe posibilidad de ampliarla? O sea, que alguien que nos esté escuchando que se quede fuera, porque eso puede ocurrir. Sí, eso es. Ahora está a la venta en Dashbook, ¿vale? Que es el nombre de la editorial, así que también lo tenemos enlazado ahí en mi Instagram. Y bueno, cuando lleguemos a las 150, pues seguiremos. Sí, para adelante, hombre. Claro, para adelante. Esperemos que esté por lo menos en algunas librerías y lo celebraremos. Y por supuesto online.
lo celebraremos, pero luego seguiremos para adelante, que va a haber más cosas que hacer. El libro me parece un paso muy muy chulo y creo que es una muestra además de que el contenido que haces tú y tu equipo, porque ¿cuántas personas podéis estar? ¿O estás tú solo? No, esto lo hace uno solo, sí. ¡Ostras! Wow. Es que lo que requiere, creo que muchas veces no llegamos a entender la cantidad de trabajo que requieren las redes sociales. ¿No abruma esto un poco de alguna manera? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Al final, bueno, es mucho trabajo, pero bueno, al final cuando uno se dedica a algo, pues tiene que intentar, pues eso, ¿no? Hacerlo bien. Yo tengo por así decirlo, mis rutinas, ¿no? Es decir, YouTube es siempre los lunes, los resúmenes al final son prácticamente diarios, pero bueno, al final digamos que también sabemos reciclar, reutilizar el contenido para que sea también sostenible. Y bueno, el TikTok igual, el Qué fuerte. De redes sociales, sí. Oye, y perdona por cortarte, Lucía, antes de meterte en todo este mundo, ¿cómo descubriste que se te daba bien dar, no sé, ayudas a los demás? ¿Estabas en clase con algún compañero que te pedía siempre, esta tarde estudiamos juntos, que mañana hay examen, o vamos a repasar? O sea, ¿tenías algún compañero que te decía, me ayuda, me echas un cable? Bueno, siempre me había gustado la educación, pero también siempre me había gustado hacer las cosas, digamos, de una forma, no sé si decir creativa o alternativa, ¿no? Y sí, creo que siempre ha ayudado, pero bueno, también mi primer trabajo que fue dando clases, luego academia. Clásico primer trabajo de matemático también, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, yo soy físico, ¿no? Pero bueno, sí, vamos, matemáticas y física. Sí, no, matemáticas y física, bueno, ya sabéis que son ciencias hermanas, y más además cuando yo la estudié aquí, que era el primer año era 100% común, el segundo prácticamente, en el Erasmus además cogí todas las asignaturas, digamos, de la rama más casi que matemática. Entonces, luego en la carrera, sí, hablando de esto, en la carrera, pues como aprendíamos programación, yo empecé ahí a hacer como programas para diseñar métodos de estudio para mí, ¿vale? Cuando ya estaba en tercero o cuarto de carrera y con la lengua por fuera con física, pues entonces lo que hacía yo era pequeños programas en los que me hacía test, ¿no? de repaso, y creo que eso pues influyó mucho en lo que es luego, pues eso, ¿no? El aplicar la tecnología para la educación, ¿no? Tanto redes sociales como inteligencia artificial, que ahora también estamos ahí a tope con ello, viendo las oportunidades que tiene en educación. Así que ciencia y tecnología, una intersección que es muy bonita, la verdad, y hay mucha relación. Y que no se entiende de la una sin la otra, porque creo que quedan muy lejos aquellos problemas de cuando por lo menos estaba yo en clase y si hay dos trenes y uno sale de tal. Entiendo que se siguen haciendo y entiendo que siguen siendo importantes, pero creo que ahora hay tantas herramientas y tantas cosas que pueden permitirnos, si las usamos de forma correcta, aprender, mejorar, hacer la experiencia más sencilla para el que aprende, pero también más completa. Jolín, es que creo que es un momento estamos en un momento de explosión tecnológica en el que creo que se pueden hacer tantas cosas buenas. Si eres, además de todo esto, creativo, es que está pocha la cosa, pero está guay también. Sí, de hecho, si me dejas decirlo, pues sí, dale. Justamente, bueno, como ahora estamos en la semana de la ciencia y tecnología en Extremadura, que ya hemos visitado por aquí algún instituto, ayer además lanzamos un vídeo en el que hacíamos eso, ¿no? La relación entre las mates y la física y la cuántica, ¿vale? Porque es la temática de este año, estamos en el año internacional de la cuántica, entonces hemos hecho un vídeo ahí en YouTube con la relación de las mates, la física, la inteligencia artificial y la cuántica. Así que bueno, institutos que no hayan tenido la oportunidad de participar este año en eso, en la Semana de la Ciencia, que aquí en Extremadura se celebra hasta el día 17, pues bueno, tienen ahí una semanita, y si alguien quiere, pues mira, puede tirar de ahí. Y si algo no encaja, que te peguen un toque, que te busquen en A Prueba con Javier, como pronto, que ahí además vienen todos los datos para contactar contigo y entender un poquito más todo este universo enorme que has creado, y que creo que de verdad que a más de uno, a mí me habría venido bien cuando estaba estudiando, yo por eso te lo digo. Hombre. Javier Martín, muchísimas gracias por este ratito y que vaya estupendo, oye, que salgan todos los libros y más. Muchas gracias a vosotras.